Buenos días a todos, soy Alicia Martínez y esta es la presentación de mi comunicación titulada Tras los muros, el discurso femenino libertado en historia de un otoño de José Jiménez Lozano. José Jiménez Lozano nació en Langa, un pueblo de la Moraña abulense, en 1930 y murió 90 años más tarde en la localidad de Alcazarén, a pocos kilómetros de Valladolid. Durante sus más de 40 años de trayectoria intelectual, desplegó una actividad incesante que le llevó a cultivar los géneros más diversos. Los premios otorgados a esta labor incansable atestiguan la riqueza y la importancia de su obra. Se consideraba o se definía a sí mismo muy orgullosamente como un escritor infame y se sentía miembro de esa larga estirpe de fabuladores que comenzó con el ciego de Homero, continuó con el calamitoso Cervantes, se perpetuó en las historias de Melville y Dostoyevsky para llegar hasta nuestros días con la forma de unos relatos que nos interrogan acerca de la tersura de la piel de los tomates. Esta expresión, la piel de los tomates, es precisamente el título de uno de sus libros de cuentos, porque él es autor de una obra rica y muy diversa, desde el artículo periodístico a los diarios, pasando por la novela, el cuento, la poesía o el ensayo. Nada quedó fuera de su mirada curiosa y también misericordiosa, ocupada siempre en desentrañar las pasiones que arrasan el corazón de los hombres. Asimismo, la lectura de sus obras desvela una trayectoria literaria comprometida con la defensa de nuestra herencia humanista, pero también con la denuncia de la opresión y los abusos que siempre han sufrido a lo largo de la historia los más desfavorecidos de este mundo, centrando por ello muchas de sus historias en los personajes femeninos y también en los personajes olvidados por la historia. Como veremos a continuación, la obra de la que será objeto de estudio esta comunicación tiene como personajes a un grupo de mujeres que desafiaron a las más altas jerarquías eclesiásticas y civiles. Historia de un otoño fue la primera novela escrita por José Jiménez Lozano, que por aquel entonces trabajaba junto a Miguel Delibes en el norte del Castilla. En varios documentos, José Jiménez Lozano dejó constancia de que en un principio estaba planteada como una obra de teatro, concretamente como unos diálogos entre la madre de Mesnil, la priora del convento de Port-Royal, y el cardenal Noailles, Monseñor Noailles, que era por aquel entonces el cardenal de París, y llevarían por título Diálogos jansenistas. Finalmente tomaron forma de novela y la historia de las monjas jansenistas se publicó bajo el título de Historia de un otoño, tras obtener el beneplácito de los censores de la época. La historia de Port-Royal es la de una de las tantas fundaciones del barroco. Fue erigido el convento en el siglo XIII y a comienzos del siglo XVII se llevó a cabo una reforma por parte de una de las madres más importantes de aquel momento, porque hizo volver a las monjas a vivir con el rigor que se prescribía en la regla cisterciense y que se había relajado notablemente. En esta misión tiene un papel importante el que fuera entonces director espiritual del convento, el abad Saint-Cygan. Él estaba muy influido por el pensamiento de Jansenio. Muy sintéticamente, el pensamiento de Jansenio vamos a decir que hace una interpretación de un agustinismo extremo sobre la doctrina de la naturaleza y la gracia, y trata de recordar la terrible condición del hombre incapaz de obrar bien y la absoluta necesidad de ser redimido por Dios. Es importante también mencionar que en los alrededores del convento se fundaron varias escuelas conocidas con el nombre de pequeñas escuelas de Port Royal. Esta atmósfera de estudios intensos y de religiosidad atrajo a personalidades de la vida cultural de la época, como el dramaturgo Jean Racine, el pintor Philippe de Champagne o el filósofo Blaise Pascal. Pero Port-Royal también se galona la enemistad de los poderes fácticos de la época. Esto se traduce en los sucesivos cardenales de París, al final del propio rey Luis XIV y del mismísimo Papa. El conflicto cristalizó en la famosa cuestión de las 5 proposiciones que las religiosas de Port-Royal se negaron a firmar. Ellas resultaban incómodas para la autoridad porque con su idea de austeridad, con esa reforma que habían iniciado, lo que llevaron a cabo fue lo que se ha denominado una revolución de autenticidad que mostraba la hipocresía del catolicismo de la época. En la diapositiva que viene a continuación se puede ver con claridad unas palabras de Jiménez Lozano en las que expresa esa simpatía que tiene por las monjas jansenistas, como él las denominaba.
Él dice, por lo pronto, ese no de esas monjas a Luis XIV, al Papa, a los obispos, a la universidad y a la fuerza bruta. Es el primer acto de una conciencia civil en la modernidad histórica o incluso en la premodernidad, si se quiere. Es la autonomía de una conciencia frente a cualquier poder, hecha por unas cuantas mujeres y a riesgo de lo que fuese, sabiendo muy bien a lo que se exponían y aceptándolo. Viéndolas y escuchándolas, leyéndolas, se siente el orgullo de la dignidad humana, del absoluto, de la conciencia personal. Como les señalaba, pues el propio autor confesó en varias ocasiones que la historia de estas pocas religiosas le resultaba ciertamente admirable. Vamos a estudiar uno de los puntos fundamentales sobre los que se centra este trabajo sobre la novela Historia de un otoño. El primero de ellos es la paradoja de la reclusión, porque históricamente el convento siempre ha sido un espacio de silencio, pero también un espacio silenciado por el tiempo y la autoridad patriarcal. Las mujeres recluidas en ellos eran silenciadas, en muchas ocasiones por obediencia a la regla de la orden, pero también por su condición femenina, porque al fin y al cabo es bien sabido que muchas tomaban los hábitos obligadas por los intereses familiares y no por una verdadera vocación religiosa. Sin embargo, en Historia de un otoño se da la paradoja de que el espacio monástico se configura como un ámbito de libertad. Como señala Galvez Carlais en la novela, desenmudece toda una zona enraizada en la subordinación, el silenciamiento y la represión. Tras los muros del convento, las monjas de Port-Royal alzan su voz y su discurso será libertado. En contraposición, el espacio exterior, que tradicionalmente se identifica con la libertad de expresión en este caso, aparece representado como un medio opresor, es decir, las monjas son libres cuando están recluidas, pero si salen al exterior son brutalmente silenciadas, porque es un medio regido por una estructura patriarcal y la represión se ejerce por dos vías, por el poder civil, representado por el Estado y por la figura de Luis XIV, y también por la autoridad eclesiástica, representada o encarnada por la ciudad de Roma, por la autoridad papal y en su defecto por el arzobispo de París, por Monseñor Noailles. Las voces de Port-Royal fueron silenciadas por muchos motivos. Uno de ellos fue porque amenazaban con subvertir no solo las voces hegemónicas representadas por estos personajes masculinos que acabamos de mencionar, el rey, el papa, el cardenal, sino también porque atacaban directamente a la línea de flotación, a la estabilidad social y política del país. Su destino estaba sentenciado y así en octubre de 1709 un contingente de tropas tomó por asalto la modesta sede del convento de Port-Royal de Champs. Actuaban a expensas del Papa Alejandro VI, como les decía, y en nombre del rey Luis XIV. Su propósito era clausurar la comunidad religiosa y dispersar en monasterios cercanos a las monjas de la abadía que estaban allí residiendo. Es decir, que a pesar de ser silenciadas por un sistema patriarcal, su discurso supone un esfuerzo históricamente inigualable por transformar y redefinir el discurso social heredado, por lo cual ellas reescriben en cierta manera la historia y se configuran como protagonistas de una historia soterrada que no se conocería casi hasta siglos más tarde. Fueron silenciadas con medidas coercitivas y punitivas, como estábamos mencionando, porque además de dispersarlas ya en último término y de derrumbar el convento, en un primer momento pues les habían negado que acogieran a más novicias, con lo cual condenaban la orden a la extinción y además les habían negado también, las habían excomulgado, les habían negado la comunión, con lo cual a través de diferentes medios se trató de todas las formas posibles de silenciar estas voces femeninas que, como les decíamos, a lo que estaban contribuyendo también era la construcción de la propia identidad femenina de estos personajes. En la diapositiva que viene a continuación he puesto una cita textual para que vean ustedes uno de los ricos diálogos que se establecen, como decíamos, entre el cardenal de París y la madre priora. Cuando le dice, es preciso que firméis, madre de Miss Neil, ni siquiera se os pide que aceptéis en vuestra conciencia lo que dice el formulario. Y le responde la madre priora, ojalá pudiéramos firmar, monseñor, pero ¿cómo mentir firmando? Si las 5 preposiciones no están en el libro de Jansenio, ¿cómo afirmar en el formulario lo contrario?
no es una cuestión de obediencia para ellas, como están leyendo lo que están leyendo ustedes, es simplemente que ellas tienen que mantenerse fieles a su propia conciencia y no están de acuerdo en firmar lo que les están diciendo, sea verdad o no sea verdad, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la terrible circunstancia a la que se enfrentan y sobre las que ellas no claudicarán, con lo cual se atuvieron a las terribles consecuencias que sufrieron. Hemos visto cómo, por alcanzar ya unas conclusiones mínimas, hemos visto cómo estas dos puntales que hemos estudiado, la paradoja de la libertad cautiva y el silenciamiento del discurso femenino, a lo que contribuyen es a la creación de un oxímoron discursivo dentro del texto que se encuentra altamente semantizado. ¿Por qué? Porque no responde al modelo hegemónico establecido por las leyes del mundo, sino por las divinas, porque, como hemos visto, desafiando al arzobispo, al rey y al papa, las religiosas de Port Royal demostraron realmente su poder. Historia de un otoño está considerada por la crítica que estudia la obra de Jiménez Lozano como una novela de ideas o una novela de tesis, como también se denomina este subgénero. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque a través de este tipo de novelas Jiménez Lozano lo que hace es encarnar en unos personajes concretos con unas problemáticas también muy determinadas, grandes cuestiones, como es la que aquí se está tratando, porque en realidad Historia de un otoño es un alegato a favor de la libertad del individuo y de la resistencia interior, que la verdad es que desde mi punto de vista no tiene parangón dentro de la literatura española del siglo XX y por lo tanto Historia de un otoño constituye un texto insoslayable a la hora de reflexionar sobre discurso femenino y reclusión. Me gustaría terminar esta comunicación citando a John Blow, maestro de Parsul, que en su obra Venus y Adonis, escrita en 1683, consignó aquello de que un hombre no es más que un recuerdo, un hombre no es más que una promesa, o lo que sería lo mismo, podríamos decir un tránsito y un ocaso. Y a pesar de que el discurso de las monjas de Port Royal fue en su día silenciado, 200 años más tarde, Jiménez Lozano lo recuperó y así ha llegado hasta nosotros. Con lo cual, ni el tiempo ni la historia consiguieron su objetivo, hacerlo desaparecer, sino que continúa vivo para dar fe y testigo de aquel discurso silenciado de las monjas de Port Royal. Muchas gracias por su atención.